Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a nuestros profesores, maestro Edgar Lara, al profesor Leonardo Velasco, que nos acompañen en la presentación de nuestra exposición. Es un trabajo que podemos ir conjunto, todos apoyamos durante el ciclo escolar, después de un montonal de revisiones, para que sepan que aquí los conjuntos de trabajo se van a ir arreglando poco a poco, ¿no? Yo les preguntaba en algún momento que si querían realizar su trabajo de titulación con el ejercicio que habíamos elaborado durante el seminario y muchos dijeron que no. Ojalá que aquí, ahorita que lo están viendo ya en el grupo, digan sí, sí vale la pena continuar con estas investigaciones. Entonces, pues sería todo por mi parte. Mil gracias, por acompañarnos. Los jóvenes, muchachas, muchachos, me alegra mucho, a mí y a Leo nos congratula siempre que nos invitan a los trabajos, las muestras de trabajos finales, y principalmente porque venimos a conocer pues cuáles son sus inquietudes, cuáles son los proyectos, los enfoques, cuáles son los temas que ustedes están buscando trabajar, y la verdad que con la dirección de la doctora Barragán pues seguramente aprendieron mucho e invitarles para que de verdad continúen con este proceso de investigación como parte de su proceso de formación profesional. Para mí va a ser un gusto escucharles y de verdad para que comencemos. Muchas gracias. Gracias. ¿Quiénes van a comenzar? Adelante, adelante. Sí. Bueno, mi parte y mi trabajo de investigación va en torno a la cultura de la cancelación. Bueno, dentro de la industria musical independiente de la Ciudad de México, porque desde hace un tiempo he estado cerca como de ese medio. Entonces, desde hace unos años, dentro del círculo, el debate que más se hacía cuando escuchábamos que dicha persona de dicha banda había sido cancelada, era, tenemos que separar al arte de su autor. Entonces, pues a mí me empezaron a generar muchísimas preguntas. Y justo mi enunciado problema es cuando pues estas dinámicas trascienden al ámbito de redes sociales, ¿no? Porque es donde se va creando toda la dinámica, y el enunciado es la función de las audiencias de las redes sociales dentro de las dinámicas de cancelación en la escena musical independiente de la Ciudad de México, y voy a hacer un reportaje. Mi pregunta de investigación es qué tipos de discursos emergen en las audiencias frente a los casos de la cancelación de artistas dentro de la industria, porque mucho de que se haga viral o no una cancelación es qué tanto las personas pues influyan dentro de estas dinámicas, ¿no? Qué tanto la compartan, qué tanto comenten, hacia dónde se van dirigiendo justo pues esta opinión pública, y que incluso muchas veces se queda en la espiral del silencio. Entonces, mi objetivo es exponer en general el tema, porque hay muy pocas investigaciones, al menos dentro del país, de este tema, y pues me gustaría justo entender, ¿no?, por qué sucede esto. Dentro de los instrumentos realicé encuestas para ver más o menos la opinión de la gente, ¿no? Y aquí partían muchas opiniones de, no, pues la verdad es que yo ya no puedo consumir el artista, tal vez yo sí, porque no me interesa la vida de ese artista, etcétera, etcétera. Y también hice una entrevista que me hizo entender que pues a este fenómeno lo atraviesan muchísimas dimensiones sociales, dimensiones como la cultura, como la política, e incluso hablamos de temas de libertad de expresión. Y pues justo quisiera entender también porque pues para muchas personas tal vez esta es la única manera, ¿no?, de hacerse, bueno, de alzar su voz, o quizás su última opción, ¿no? ¿Qué pasa dentro de las instituciones también? Que estas personas pues ven como su opción principal compartirlo en redes sociales y que se haga viral. Entonces creo que también, eso no lo había apuntado aquí, pero me parece interesante también qué es lo que está fallando dentro de las instituciones que pues se llevan justo hacia las redes sociales. Bien, gracias. Pues mi tema está basado sobre el body positive en las campañas publicitarias que son transmitidas aquí en México. Entonces, el enunciado del problema
es básicamente que con la popularización que ha tenido el body positive en México a partir de los últimos 2 años, ha sido tendencia dentro de las agencias de publicidad como tema principal para promover sus productos, marcando un antes y un después en las campañas publicitarias. Este tema es de suma importancia porque no nada más es un cuerpo robusto o es un cuerpo muy delgado, sino es un cuerpo que luego hay veces que le faltan extremidades, que nacieron así. El body positive no nada más es un cuerpo gordo, o sea, es un sinfín de cosas más. Y es súper importante que las agencias de publicidad, más nosotros como comunicólogos, sepamos que este tema es de suma importancia y que no nada más es pues, promover por promover, sino realmente marcar un antes y un después en todos los consumistas, especialmente en las mujeres. La pregunta de investigación es: ¿cómo han transicionado las campañas publicitarias en México a partir de la popularización del body positive en México? Y pues básicamente, como les decía, después de estos 2 años en pandemia, es de suma importancia reconocer que los cuerpos cambiaron, que las mentalidades cambiaron y que también las agencias de publicidad cambiaron. Y sobre todo el público objetivo que tenemos nosotros como comunicólogos, marketing, todo eso, todo ese ambiente, necesitamos también transformar los contenidos publicitarios que mandamos. El objetivo general es analizar los contenidos de las campañas publicitarias de body positive trans en México, y los principales referentes teóricos fueron Are Molina y Aurora García, que una es activista del body positive y la otra es una psicóloga basada en el body positive. Los instrumentos de investigación se utilizaron en la tabla de contenidos como guía, un cronograma de las entrevistas realizadas para esta investigación. Entrevistamos a una psicóloga, a una activista y también a una publicista. Y pues ya. Gracias. Primero que nada, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a la profesora por mostrar nuestros bellos trabajos. Y mi trabajo básicamente se centra en el fútbol. Yo sé un poco FIFAs, pero es básicamente porque es algo que a mí me gusta mucho y sobre todo porque trabajo en esta rama que es la Liga TDP. La Liga TDP, para quien no lo sepa, es la tercera división del fútbol profesional mexicano, o sea, la categoría más baja en cuanto a fútbol profesional en el país se refiere. Yo lo quise hacer de básicamente cuánto cuesta tener una franquicia en esta liga, sobre si conviene o no. Por eso mismo mi pregunta de investigación es cómo se mantienen este tipo de franquicias, ¿vale la pena, no vale la pena, para qué sirven? Mi objetivo es describir precisamente a través de un videoreportaje los costos de tener una franquicia del fútbol profesional mexicano. En este caso quiero destacar mucho lo que es la liga. Muchos la consideran como precisamente una etapa profesional, sin embargo las cualidades, las características, todo ese tipo de cuestiones que se le dan a cada jugador parece indicar que no es algo profesional, porque en teoría a los futbolistas se les debería de pagar, pero en esta ocasión muchas veces ellos terminan pagando, ellos terminan mostrándose en este papel como digamos un inversionista, porque terminan dando efectivo. Entonces, pues precisamente mi trabajo como investigador, lo que quiero lograr es saber si conviene de verdad tener un equipo de fútbol, para qué sirve, por qué y ese tipo de cuestiones. Aquí abajito también pueden ver un trabajo de mi amigo Leonardo Valencia, que pues, es mi mejor amigo prácticamente de la universidad. Y pues como pueden ver el mismo loguito, porque hicimos temas muy similares, él enfocado un poquito más a los jugadores, yo un poquito más al tema administrativo, al tema de las franquicias, dinero. Y es pequeño spoiler, que para mí no conviene tener un equipo de Liga TDP, no conviene, simplemente las personas lo hacen por tener algo representativo, pero no creo que sea un buen negocio a menos de que sea un equipo muy específico, como en el caso de Mushes, que es el primer club representante de la comunidad LGBT, solamente que tengan un equipo con ideologías muy marcadas, o que tengan algo que ofrecer, etcétera, pueden sobrevivir. Si no, pues la verdad no creo que valga la pena tener un equipo de Liga TDP. Pues, muchas gracias. Y arriba la América.
Buenas tardes, mi nombre es Paola Gallegos y antes que nada pues quiero dar gracias a todos los presentes y mi tema es historias de violencia sexual en el noviazgo, el impacto en la vida de las mujeres jóvenes. ¿Por qué este tema? ¿Por qué hablar de este tema? Hace un semestre cuando yo tenía que elegir precisamente tema para titulación, dije debe de ser algo que realmente impacte la vida de los jóvenes, ¿no? Porque podemos hablar mucho de redes sociales y de muchos otros temas, a lo mejor de ropa, pero realmente ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación real que están viviendo los jóvenes hoy en día? Y precisamente platicando con compañeros del mismo semestre, me daba cuenta que había una situación la cual no tenía como tal un nombre en específico. O que cuando me contaban una historia de lo que le había sucedido con el novio o con la novia, yo intentaba decir, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se define esto? Entonces, a través de la investigación me di cuenta que las situaciones que vivimos muchas veces en el noviazgo es violencia sexual. Y esta violencia sexual va desde palabras morbosas hasta lo que ya vendría siendo el acto sexual no consensuado. Dentro de los instrumentos de investigación pude entrevistar a mujeres jóvenes de la misma carrera que han pasado por situaciones de violencia sexual en el noviazgo. Y yo solamente reafirmé una cosa que es muy importante y que tenemos que recordar todos como periodistas y como comunicólogos, que tenemos una gran responsabilidad de cuidar la información que estamos obteniendo de nuestras fuentes vivas. En nuestra pregunta, en uno de los cuestionarios fue, ¿conoces a alguien que haya sufrido violencia sexual en el noviazgo? Esta pregunta se hizo a personas, igual alumnos de la facultad, y fueron también a hombres y mujeres de todas las carreras. Y el 25% dijo que no conocía a nadie que sufriera violencia sexual en el noviazgo, pero con esto reafirmamos que posiblemente sí tengan noción del tema, porque el 75% dijo que sí. Entonces estamos aquí afirmando y confirmando que hay una problemática dentro de los jóvenes. Y bueno, este tema en sí es muy importante hablarlo porque considero yo que hemos normalizado a través del tiempo, no solo como jóvenes, sino desde que vamos en secundaria, a lo mejor uno que otro que tuvo novio en la primaria o así, hemos normalizado este tipo de situaciones y considero que es un tema del cual se debe de hablar más y del cual deberíamos de evitar hacerlo y que nos hagan. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, yo soy Alan Vidal y mi tema es acerca de los videojuegos, parte importante de los medios de comunicación en México. Los videojuegos se consideran desde sus inicios, se tomaban en cuenta como algo nada más entretenimiento, como algo nada más de libertinaje, pero con el tiempo, tomando referentes importantes, Gus Rodríguez dio pauta a los medios de comunicación tradicionales que se introdujeran en esto de los videojuegos. Esto dio gran auge a que tanto en los videojuegos ya existiera ahora, en este caso, como nosotros vemos en varios lados, publicidad, vemos en este caso cómo hay gente que en este caso ya está trabajando para crear videojuegos, etc. Y parte importante que quise investigar fue cómo se está tomando este tema en México. Para agarrarlo, agarré, como vuelvo a recalcar, a Gus Rodríguez, que él es importante, que trabajó con Nintendo y fue el primer programa de televisión en México en hablar acerca de videojuegos. Y parte de eso también tuve la oportunidad de entrevistar a Diana Rodríguez, que ella está trabajando ahorita en este caso es jefa de un estudio de videojuegos, que es encargada de llevar estos videojuegos a niveles educativos, hacer en este caso en estos libros de historia, llevar estos juegos de realidad virtual, llevar estos tipos de conocimiento a los niños, porque todos se toman en consideración en México que los videojuegos nada más es una pérdida de tiempo, es una pérdida en este caso de dinero, es una pérdida en diversos ámbitos, y también salir de este ámbito de lo que los papás piensan que nada más, de que los videojuegos no llegan a nada. Y parte importante de lo que quise meter en las entrevistas fue que cómo tomaban en consideración los alumnos y también algunos papás que llegan a entrevistar este tema de los videojuegos. Hay casi un 50-50 de lo que piensan que los papás no toman en consideración estos juegos, y también actualmente jóvenes de nuestra carrera o jóvenes que ya están egresados que sí están tomando los videojuegos como una oportunidad tanto para crecer y una oportunidad en México de ser relevante tanto nacional como internacional. Y ese es mi tema. Hola, buenas tardes. Mi tema es acerca de los
vendedores ambulantes de papelería, exactamente en el centro de la ciudad, entre la calle Regina y Mesones. Lo delimité específicamente a los vendedores ambulantes de papelería porque considero que son muy poco visibilizados, visibilizados y también se les hace menos su trabajo, ya que uno diría, pues es el centro, tienen ahí sus puestos, sí, pero es que no saben que estas familias son de décadas, de tiempo, de que vienen de familia, de familia, de familia. También me gustaría visibilizar todo esto de la piratería, así como el trabajo que viene siendo los puestos fijos, que vienen estando dentro de las plazas, los semifijos y los toreros. Los toreros son estos puestos que se ponen en la calle y viene la patrulla y corren, se levantan porque no tienen esta área donde se puedan poner, tampoco es como que tengan plazas ni nada para ponerse. Entonces se me hace súper importante que se tenga que mostrar este otro lado de la piratería, cómo contribuye a los jóvenes que no pueden conseguir todo esto de forma en el Walmart, de todo esto. Y también, bueno, me decía en una encuesta que están los puestos semifijos que contribuyen el 21.5% de estas dos calles, que son los que más se usan, pero también los toreros se llevan mucho, porque son del 26.9%. Estos puestos son relevantes porque, como anteriormente lo mencionaba, también vienen de familias y muchas veces niños están trabajando ahí, que vienen siendo los niños que salen de la escuela y les ayudan a sus papás. Asimismo es un trabajo informal que no se le considera, no está regularizado, no tiene como tal alguna prestación. Y en el 2017, si mal no me acuerdo, en el 2017 se les quitó de las calles, entonces todas estas familias se quedaron sin trabajo y posteriormente siempre es la pelea con los policías de que les quitan sus pertenencias, sus ganancias y ya no se las devuelven. Y ya sería todo. Bueno, mi enunciado del problema es la importancia de una nutrición consciente en las y los jóvenes de mexicanos estudiantes de la FES Aragón. Me dio mucho gusto que fui la única porque, no sé, como que me hizo pensar que, no sé, como que es un problema muy real que no todos le ponen la importancia que debería de tener, porque creo que pensaríamos que el comer bien solamente es como para mantener un estado físico óptimo, pero no es así porque las consecuencias que una mala alimentación trae con el tiempo pues son muchísimas, o sea, desde lo físico hasta las enfermedades que esto puede traer, hasta condiciones ya como mentales. Bueno, mi pregunta de investigación es ¿por qué los hábitos alimenticios son un factor importante en la vida de las y los jóvenes mexicanos de la FES Aragón? El objetivo de mi trabajo es exponer a través de un reportaje la problemática de social y de salud justamente que representan los hábitos alimenticios en los estudiantes de la FES Aragón. Para esto hice un trabajo de observación en el que estuve viendo los hábitos alimenticios de las estudiantes y los estudiantes de la FES, en el cual me di cuenta de que la mayoría de los estudiantes, mujeres y hombres y otros, consumían en su mayoría alimentos fritos. Más de la mitad aproximadamente consumían alimentos fritos como lo son las quesadillas, los pambazos, las gorditas, que son, digamos que muy fáciles de conseguir. Después, lo que le sigue son alimentos altos en carbohidratos, como lo son los sándwiches, las tortas, no sé, sincronizadas, un montón de cosas que digamos que no está mal que se consuma eso, pero el problema con esto es que el exceso de carbohidratos no se quema, no se gastan estas calorías, lo que hace que después tengan como grasa, o sea, pues eso causa después enfermedades como obesidad, diabetes, etc. Y de ahí alimentos caseros y por último alimentos con gran aporte nutricional, que es lo último, que es lo que menos consumen los alumnos. Y esto pues se puede observar en mi trabajo, tengo especificaciones en el por qué y en el, ¿cómo se podría decir? Como los problemas que los alumnos tienen como para poder acceder a este tipo de alimentos que sí son más, que tienen gran aporte nutricional, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, por cuestiones de hábitos alimenticios, en cuanto a la cultura, en cuanto a la familia, en cuanto a lo que te dice tu mamá, qué te dice tu papá, o sea, son un montón de factores que tienen que ver con ese problema justamente. Y pues nada, a mí este tema me apasiona mucho, por eso decidí hacerlo de eso, y pues me parece muy importante y muy
Sí, o sea, algo a lo que le tenemos que poner atención. Pues ya serían todas nuestras expos, ¿no? Les voy a enseñar. Es la exposición de los grupos de Seminario de Investigación en Apoyo a la Titulación 2 y Seminario de Investigación en Apoyo a la Titulación 1. Tenemos aquí una referencia de 4 grupos. Los podemos ver en nuestro cartel el 2801, el 2859, el 2811 y el 2752. Todos muy entusiastas, concretaron sus protocolos, ¿verdad? Realizaron los avances de investigación y pues a mí me da muchísimo gusto que estén aquí para poder mostrar un poquito de todo el trabajo que durante el ciclo escolar realizaron. Y pues agradezco también la presencia de nuestros compañeros profesores, de nuestros maestros que nos están dirigiendo siempre en la coordinación y en la Secretaría Técnica de la carrera. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Mil gracias. Muchas gracias a todos.